Vamos a dar paso al profesor José Palomino Manchego, que nos acompaña desde Perú con la ponencia denominada El juez constitucional y su función interpretativa. Tiene el uso de la voz, profesor. Buenas noches, tengan todos ustedes, distinguida concurrencia, colegas cibernautas que están compartiendo este coloquio académico del Centro Interamericano de Investigación en lo tocante a lo que a mí respecta, el tema del juez constitucional. Ante todo, mi gratitud y agradecimiento a los organizadores del sexto Congreso Internacional de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal Constitucional, en homenaje al profesor italiano Roberto Romboli, discípulo directo del siempre recordado maestro de Pisa, Alessandro Pisoruso, con quien compartimos, recuerdo, hace 20 años en Pisa, un encuentro académico que lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Un especial saludo a mi buen amigo y colega mexicano Manuel de Jesús Corrado de Paz, por permitirme una vez más estar online con los colegas de diversas partes del mundo. En esta ocasión, el pensamiento romboliano en Iberoamérica es de capital importancia, porque en realidad en la labor que le ha tocado desarrollar una suerte de toma de posta en el clásico y rico derecho constitucional italiano al profesor Romboli, proviene del profesor Pisoruso. Y a partir de ahí, nosotros, por ejemplo, en América Latina, nos hemos beneficiado mucho con sus libros, entre ellos, por ejemplo, y lo tengo aquí en mano segura, El juez preconstituido por ley, uno que es muy importante también, la justicia constitucional, derechos fundamentales y tutela judicial, los consejos de garantía, la reforma del recurso de amparo, para citar unos cuantos botones de muestra. Por lo tanto, mi gratitud y mi homenaje a uno de los cultores de la ciencia constitucional y como tal del derecho procesal constitucional, el profesor Romboli, ahora con este tema que voy a abordar y que se lo dedico en toda la amplitud del término, vale decir, el juez constitucional. Cuando hablo yo de juez constitucional, estoy en realidad refiriéndome desde el punto de vista de lo que es hoy en día la figura más importante que tiene los poderes absolutos, que no lo tiene nadie, el juez constitucional. Porque de todo lo que es la parte orgánica de la Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, no hay duda de que encima de ellos, al menos en el caso peruano, que tiene Tribunal Constitucional, el juez constitucional es el que tiene el proceso constitucional, mejor dicho, el instrumento de tutela, o para decirlo con los mexicanos, el legendario evocador, castizo, juicio de amparo mexicano, como lo decía el profesor Lira, o también el Palladium de la Libertad, como es el habeas corpus. Por eso es que nadie de los órganos constitucionales tiene ese poder absoluto como lo tiene el juez constitucional a partir del proceso constitucional. Y el otro también viene a ser pues el tema de lo que es la sentencia constitucional, que vendría a ser la carta de presentación. Yo siempre he dicho que la carta de presentación de un juez, así sea el juez más ilustre desconocido, por decírmelo en términos coloquiales, es su sentencia. Dime cómo sentencias y te diré cómo interpretas. Es algo que yo he aprendido a través de los años plantear este tipo de cuestión desde el punto de vista jurisdiccional. Ahora bien, el tema es rico,
El tema es rico, evidentemente, ¿no? O sea, y hoy en día ha ido increciendo de manera alarmante. Por ejemplo, el juez es una figura principal dentro de una sociedad o dentro de un Estado social democrático, o dentro de un Estado social y democrático de derecho, si quiere decir. O como diría Peter Heberle, dentro de un Estado constitucional. La figura predominante es el juez, porque el juez, en términos generales, luego entraré al juez constitucional, es sinónimo de garantía. El juez, en términos generales, es sinónimo de seguridad jurídica. El juez, en términos generales, es sinónimo de certeza jurídica, de paz social, de tolerancia, de pluralismo, de las relaciones pacíficas que hay entre gobernantes y gobernados, en donde tanto unos como otros pueden ser demandantes o pueden ser demandados. He ahí entonces la forma como estamos planteando el tema en estos breves minutos que se nos ha asignado. Por eso que no escapa, por ejemplo, estaba revisando en la mañana, jueces, ahí está, en el cine, la administración de justicia y la argumentación en el séptimo arte. Esto jamás pensó Keynes, por ejemplo, ¿no? Jamás pensó John Marshall, así por el estilo. Hoy en día, por ejemplo, hay una lectura muy importante al respecto. Por ejemplo, los colombianos, uno de ellos, Nanclares, habla de los jueces de mármol, que lo tengo aquí, por ejemplo. Y el clásico de todos ellos, porque dio el toque de Clarín para que se vea cómo en el primer tercio del siglo XX caminaba en función de una disciplina prusiana los jueces norteamericanos. Jacques Lambert, con un título provocador, el gobierno de los jueces. Y creo que en la práctica, con las críticas a favor, con las críticas en contra, porque al fin y al cabo lo que manda es el resultado feliz, que es la sentencia, ya sea declarada fundada, infundada, improcedente, evidentemente que es la labor hermenéutica del juez. Y México no se quedó atrás, porque México siempre ha sido un referente obligatorio, ha tenido una preocupación en todo esto. Yo en cierta ocasión le escuché decir al maestro nonagenario, siempre recordado, eso fue en febrero del año 90, Héctor Fix Zamudio, de que la Suprema Corte de la Nación, y el tiempo le dio la razón con la reforma de 1994, por ejemplo, las controversias constitucionales, es básicamente la Suprema Corte de la Nación, es una suerte de tribunal constitucional. Alguna vez le escuché decir, y está escrito también a Néstor Pedro Sagüez, que la Suprema Corte norteamericana, en el fondo, es un tribunal constitucional. Y alguna vez le escuché decir al maestro de los que saben, que ya falleció, el maestro de los constitucionalistas latinoamericanos, Germán José Vidal Campos, decir que la Suprema Corte de la Nación Argentina es un tribunal de garantías constitucionales. Y está su libro, justamente, publicado en EDIAR, la Suprema Corte Nacional Argentina, Tribunal de Garantías Constitucionales. Y como tenía mucha relación con Vidal Campos, a quien le hicimos un libro homenaje en el Perú, yo le pregunté, Germán, pero no tiene tribunal constitucional, ese es un control difuso, tiene un recurso extraordinario. Puede tener con la reforma de la Constitución el habeas corpus, que ya estaba por la vía legal, o el caso CIR, el caso COT, que viene de los 50 y de los 60, da nacimiento, pues no, al recurso, como ellos lo llaman, de amparo. Me dijo lo siguiente: es, históricamente hablando, un tribunal de garantías, mejor dicho, en la acepción moderna, un tribunal constitucional, la Suprema Corte de la Nación Argentina, porque desde el siglo XIX, y no le faltó razón, en Argentina se traducen a los clásicos norteamericanos. Por ejemplo, Joseph Story, por ejemplo, Curtis, y todo eso hasta el siglo XX, especialmente la labor de Linares Quintana fue muy importante en dar a conocer los fallos jurisprudenciales norteamericanos. Entonces, yo tengo una primera conclusión que decir, que los jueces
a partir de la Constitución, mejor dicho, los jueces que resuelven controversias o asuntos de pelaje constitucional, instrumentos de tutela o remedios procesales, como dice el maestro Fixamudio, procesos constitucionales, acciones de garantía, como decía, la ley más importante que tuvo Perú en el siglo XX, la ley 23.506, como lo catalogó García Launde, ley de habeas corpus y de amparo. Ahí es donde nace el tema de la argumentación. Porque yo pienso que los jueces son creadores. Por eso que en Estados Unidos hay un mensaje. Lo que no dice la Constitución norteamericana de 1787, lo dicen los 9 jueces supremos norteamericanos. Por lo tanto, el tema de la figura del juez hay que entenderla bajo diversos ángulos visuales. El tema es rico. No olvidemos que el derecho procesal constitucional, hoy en día, y ahí está el sílabus del ex magistrado del Tribunal Constitucional Gerardo Eto Cruz, su sílabus de derecho procesal constitucional, tiene varios segmentos. Tiene el control constitucional, tiene la supremacía constitucional, hoy en día tiene el control de convencionalidad, tiene también el tema, que duda cabe, de la magistratura constitucional y de los procesos constitucionales. Yo voy a ir por el tema de la magistratura constitucional. Y decía México, porque México, recuerdo, y aquí lo tengo, en México se desarrolló un coloquio años atrás que dio nacimiento a estos 2 tomos, que los dirige y los coordina mi querido amigo Eduardo Ferrer Magrego. ¿Está? En donde aquí tenemos prácticamente toda la problemática de lo que hoy en día se lleva a cabo su desarrollo del juez constitucional. ¿Y qué decir? Julio Bustíos también lo estuve revisando para poder dirigirme a ustedes en estos días, el juez constitucional en el mundo. O sea, ya no hay juez legal, ya no hay juez ordinario. Ahora, ¿qué cosa hay? O sea, ¿que ahora todos los jueces son constitucionales? No, no, tampoco. Por eso hay que ir delineando nuestro campo de acción y decirle que, para que no se me quede en el tintero, no puedo obviar también la quinta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Santiago de Chile, 25, 26, 27 de octubre del año 2006, cuyo campo de acción fue el juez constitucional. Esto no había en la década de los 40, no había en la década de los 50. ¿Por qué? Porque en realidad, luego de que las dictaduras militares que gobernaban América Latina en la década de los 70 se van a sus cuarteles de invierno, Perú, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, aun cuando no tiene tribunal constitucional, Chile, por ejemplo, se me viene a la memoria. Estas dictaduras dieron nacimiento, andando el tiempo, a nuevas constituciones. Perú, la constitución de 1979, que posteriormente se complementó con la Constitución de 1993 del Tribunal de Garantías Constitucionales al Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es hablar del juez constitucional en América Latina y otra cosa es hablar del juez constitucional en Europa. Una cosa es hablar del juez constitucional sobre la base de las familias jurídicas, el civil law, el derecho europeo continental, y otra cosa es hablar del juez constitucional en el common law. Y ahí quiero precisar otra segunda conclusión, de que el prototipo de juez, y per se un juez constitucional, es el juez inglés, sin necesidad de que el juez tenga constitución. Desde el punto de vista de lo que es Inglaterra, porque Inglaterra, como ustedes saben, coloquialmente hablando, pensando en la clasificación de Bryce, constituciones rígidas, constituciones flexibles, constituciones consuetudinarias, Inglaterra no tiene el instrumento de gobierno que tiene su hijo, Estados Unidos, a partir de 1787. ¿Pero qué le basta? Le basta una categoría que hoy en día emplean los tribunales constitucionales: el precedente constitucional vinculante, el estar deciso, lo que está decidido. Es muy importante tener en cuenta para Inglobo ver cómo camina, cómo interpreta hermenéuticamente,
cómo dicta sentencias manipulativas, aditivas, integradoras, el Tribunal Constitucional en América Latina. Obvio, siguiendo el hilo conductor de los tribunales constitucionales europeos a partir de la reciente centenaria Constitución austríaca del 1 de octubre de 1920. Y otra cosa también es, para ir planteando el tema, ver cómo topográficamente podemos decir que hay un juez constitucional dentro de lo que es una forma de Estado unitaria, Perú, por ejemplo, y un Estado federal, como es Alemania, como es Austria, o a través de las regiones como es, por ejemplo, Italia, o a través de las comunidades autonómicas, como es, por ejemplo, España. Y otra cosa es también analizar el tema del juez constitucional dentro de lo que es la forma de gobierno, ya sea la forma de gobierno presidencial o ya sea la forma de gobierno parlamentaria. En Europa, salvo excepcionalmente hablando, la Constitución de Charles de Gaulle de 1958, que es a tenor de una constitución semipresidencial, en Europa reinan los parlamentarismos, especialmente el parlamentarismo puro, que es Inglaterra. Y en América Latina, la forma de gobierno son presidencial. Esto puede incidir mucho, por ejemplo, sobre la base de lo que es, vamos a decirlo así, el tema de la composición, del reclutamiento, del nombramiento, de las atribuciones y, por cierto, también de lo que vendría a ser su constitución, su ley orgánica, su reglamento, como es en el caso de Perú. Y en función de eso, diremos pues que si es o no es un juez constitucional. Pero hay costos también. Se le pasa la factura al juez constitucional, porque el juez constitucional, al igual que el juez ordinario, es de carne y hueso. Y quizás también se puede equivocar. Pero lo que no puede consentirse es que, como hoy en día campea en América Latina, el tema de la corrupción. Entonces, un juez constitucional sin mácula, cuando imparte la justicia, evidentemente que tiene que dejar de lado y ni pensar en el tema de la corrupción. Pero se le ponen pecados, injustamente se le ponen pecados, por ejemplo, el tema del facilismo, el tema de la manipulación ideológica, el tema del hiperactivismo, en donde no se han salvado los organismos suprainternacionales, el tema del dogmatismo, y a partir de ahí es donde viene la imagen tipo que debe tener el juez constitucional. O sea, un juez constitucional gira sobre la base de qué es lo que debe hacer y cómo se debe desempeñar. Uno, ¿qué debe hacer? La defensa y la salvaguarda de la constitucionalidad y mantener incólume el sistema de fuentes a tenor de la supremacía constitucional. Y cuando digo la defensa de la constitucionalidad, es porque en el fondo la defensa de la Constitución lo hace la propia Constitución, a través del derecho a la revolución, del derecho a la insurgencia y del derecho a la resistencia. Y si falla todo esto, mediante los procesos constitucionales. Al menos así lo vemos en el caso peruano, que es el que yo más conozco, dentro de lo que contextualizo con la vitrina comparada de otros países. Y el otro tema, ¿cómo se debe desempeñar? ¿Cómo se debe desempeñar? Este es muy importante. La función creadora del juez. Y todo parte, creo yo, a partir del nombramiento. En Estados Unidos los jueces son nombrados y tienen un nombramiento político por el presidente de la República. John Marshall fue nombrado por John Adams en 1801. Eso es muy importante. Y el otro tema es que, lo decía en un reciente grado para doctor, en una tesis que tengo aquí sobre el tapete, justamente sobre el juez constitucional y los temas disciplinarios
que vienen una vez que no se cumplen los presentes vinculantes, el caso de la formación que tengan. ¿Por qué? Porque ahí hay que recurrir, y esto tiene que saberlo al dedillo todo juez constitucional. ¿Por qué? Porque quien sienta las bases, quien sienta los meridianos, quien sienta los paralelos para ver la estructura anatómica, no solamente del derecho procesal constitucional, como lo apuntó Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, fue Kelsen en 1928, la garantía jurisdiccional de la Constitución. Recuerden que Kelsen fue juez imponente desde el año 20 hasta finales del 30, que renuncia por un tema vidrioso delicado con el gobierno federal austriaco a partir de las dispensas matrimoniales. Pero la clave del arco de todo esto es la independencia. Yo pienso de que es la independencia de un juez, ya sea un juez legal, que no es el tema del día de hoy, como también del juez constitucional. Eso es la independencia, la no intromisión del poder político. Porque hay un mensaje. Cuando la política ingresa al santuario del derecho, la justicia sale por la ventana. Y los jueces, naturalmente, tienen que mantenerse incólumes. Y ahí salta a la vista, que duda cabe, Sir Edward Coke, el famoso juez inglés, que curiosamente tenía un maestro a la distancia, que es el padre de la abogacía, Cicerón. Coke era el common law, Cicerón era el civil law, en escorzo, en bruto, o sea, el derecho romano. Por eso que Coke, en sus máximas, en su estatut, que es un libro clásico, dice muchos aforismos acerca del juez. El juez no se puede equivocar de ninguna manera. El juez es sinónimo de independencia. Y eso hay que tenerlo siempre presente hasta el día de hoy, especialmente por los jueces que resuelven procesos constitucionales. En este orden de ideas, por lo tanto, aquí viene otro problema, el tema de la sentencia, porque la sentencia en tribunales constitucionales, especialmente que son compuestos con números impares, Perú tiene 7, por ejemplo, hay mayoría y hay minoría. Y ahí viene el mensaje de Peter Heberle. Los votos en minoría son ventanas abiertas en el tiempo que mañana más tarde se van a convertir en mayoría. Y eso ha pasado en el Perú. Eso ha pasado en el Perú, por ejemplo, con el voto singular, o mejor dicho, con el voto particular de mediados de la década de los 50, que lo dictó el magistrado Domingo García Rada, padre de mi maestro Domingo García Belaúnde, en un caso de un habeas corpus, cuando el expresidente Bustamante Rivero no pudo ingresar al país. 2 votos dijeron que no, porque la ley de seguridad nacional no se lo permitía, y García Rada dijo que sí, apelando al control constitucional difuso y apelando naturalmente a todo lo que es la supremacía constitucional. Esa ventana abierta en el tiempo que dejó García Rada se plasmó en la Constitución de 1979, con el nacimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales y con el nacimiento, por vez primera en el Perú, de la supremacía constitucional y del control constitucional. En ese orden de ideas, por lo tanto, los jueces, al momento de resolver, deben de manejar todo esto sobre la base de criterios hermenéuticos, sobre la base de estándares interpretativos, sobre la base de lo que son reglas o modelos de la interpretación constitucional. El caso peruano es muy importante porque no lo he visto en otras constituciones, ni mucho menos en otra legislación procesal constitucional. Y eso se reafirma en la Constitución del 79, a fortiori en la 93, luego en el Código Procesal Constitucional vigente del año 2004, catalogado como el Código Procesal, el primer Código Procesal Constitucional en el mundo. En esa línea directriz, estos señores del derecho, como lo llama
la doctrina y los colegas italianos tienden a manejar estándar interpretativos. Hecho ese paso, todos los que se han venido estudiando en realidad provienen producto de la creación jurisprudencial de la Suprema Corte norteamericana del siglo XIX. Por eso que para hacer y pensar desde el punto de vista de la jurisdictio, siempre hay que mirar, son de carne y hueso, se pueden equivocar también, las sentencias norteamericanas. La línea de la argumentación que tanto se habla hoy en día a tenor de los jueces, eso ya lo habían visto los jueces supremos norteamericanos en el siglo XIX. A partir de Marbury versus Mason, se establecen principios rectores muy importantes, y ahí está el poder absoluto del juez, el tema de la presunción de inconstitucionalidad, que lo tiene que ver, por ejemplo, al momento de resolver un proceso de inconstitucionalidad, conjuntamente con la fórmula política, o el techo ideológico, o, naturalmente, todo lo concerniente a lo que es el estilo de vida de la Constitución. Y qué duda cabe, ahí viene justamente el diálogo que tiene que haber entre órganos jurisdiccionales a nivel interno doméstico con los órganos supra o internacionales, el control de convencionalidad. Hoy en día un juez constitucional que cierra los ojos y se encapsula dentro de su sistema jurídico y no ve el orden supra o internacional, sus sentencias, por la fuerza de las cosas, se van a diluir. Tiene que acudir al control de convencionalidad. Y ahí está, por ejemplo, en el caso peruano, razonabilidad y proporcionalidad, que son dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han influido sobremanera dentro de lo que es ahora más que nunca, en donde todos los estados de América Latina tienen estado de emergencia, estado de sitio, estado de alarma, estado de quietud, estado de zozobra, restricción de ciertos derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personal. Por eso que un juez constitucional tiende a ser garantista. Aparte que es independiente, un juez constitucional tiende a ser garantista, porque un juez constitucional, en función de los procesos constitucionales de libertad, habeas corpus y amparo, vuelve las cosas al estado anterior. Y con todos esos poderes absolutos que tiene, es evidente que ya se ha quedado como ad calendas griegas esa frase de Montesquieu, en el sentido de que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Si yo veo el tipo de juez constitucional en Europa, voy a buscarlo así, como una aguja en el pajar, en Francia, porque en Francia, acuérdense, viene el trauma, justamente lo que acabo de decir, y en donde lo que se quería luego de la toma de la Bastilla a partir del 14 de julio de 1789, libertad, igualdad y fraternidad, era mantener incólume la soberanía parlamentaria, que era el fiel reflejo de la Revolución Inglesa de 1688 a 1689 con Cromwell, y que dio nacimiento justamente a otra revolución, que es la Revolución Francesa. Y los jueces a un costado. Y peor todavía, cuando desde 1799 hasta 1815, cuando el cónsul Napoleón invade Europa y a partir de ahí, rodeado de juristas, da nacimiento al Código de Napoleón y da nacimiento a una corriente llamada la corriente o escuela del exégesis, que es el culto a la ley y el culto al legislador. Y que cuando Kelsen da nacimiento en 1920 a la Constitución Austriaca Federal, pues entonces toda esa corriente prácticamente desaparece. Sin obviar, desde luego, a la escuela analítica inglesa con John Austin, que es el mentor de la teoría del derecho o teoría general del derecho, que va a permitir, por ejemplo, un inglés. Qué curioso. En el siglo XX, esa categoría que se llama la fuerza normativa de la Constitución, porque la Constitución es una norma normal, es una norma jurídica. Y la teoría del derecho estudia el concepto de la norma jurídica y de los conceptos jurídicos indeterminados. Lo que pasa que el pensamiento de Austin abre sus poros cuando él se va a estudiar
al mundo germano con Savigny, con Pusta y Gustavo Hugo. Savigny le enseña, por ejemplo, cómo ya en ese momento se trataba el tema de la codificación, cómo ya Savigny diseñaba su sistema de derecho romano actual. Este es un influjo muy importante. Y qué decir, naturalmente, desde el punto de vista histórico, ¿no? Ya lo dije, esta famosa escuela histórica del derecho que hoy en día juega un papel muy importante dentro de lo que es el pensamiento jurídico contemporáneo. Y también, ¿por qué? Porque la Constitución es un código político valorativo. Ya lo dije, la fuerza normativa de la Constitución, pero también hay que añadirle ahí el principio de unidad de la Constitución, porque un juez constitucional tiene que ver todo bien complejo. Es cierto que hay una parte dogmática, que tiene preámbulo constitucional, que tiene principios constitucionales, que tiene derechos fundamentales, que tiene deberes constitucionales, que tiene procesos constitucionales, que tiene una parte orgánica, todo el aparato del control del poder, pero también es cierto que hay un principio de unidad. El tema es que cómo en cada país se desarrollan los instrumentos de tutela, ya sea como control concentrado y ya sea como control difuso. Y en América Latina hay otra conclusión. Se está haciendo todavía, se está cuajando todavía el denominado juez constitucional, que tiene mucha influencia en Europa, porque mientras que en América Latina, moneda común, moneda corriente, son los instrumentos de tutela, el habeas corpus y el amparo, frente a yugulaciones sistemáticas del poder público y de los particulares, en Europa la figura es de que hay que controlar al Parlamento. Y ahí está Kelsen. Uno, con el proceso de inconstitucionalidad. Y dos, que está llegando poco a poco a América Latina, porque este es otro poder absoluto que tiene el juez de la constitucionalidad, o mejor dicho, el juez constitucional, las omisiones legislativas, las omisiones del legislador, el ocio del legislador. Mejor dicho, la acción de inconstitucionalidad por omisión. Portugal, por ejemplo, ¿no? Portugal, por ejemplo, en América Latina recuerdo que eso lo tiene Chile dentro de su tribunal constitucional. Y el otro punto, que también es importante a partir de criterios hermenéuticos que lo forma a un juez constitucional, es el tema de la concordancia práctica. Una concordancia práctica que gire a tenor de que a la Constitución tenemos que verla, pues, evidentemente como un ayornamiento, como un todo incomplejo, a fin de darle mayor fuerza a una sentencia constitucional. Y un tema que a mí me agrada citarlo siempre es la presencia de Franco Pierandrei, el prototipo de juez constitucional. ¿Qué cosa hace? Si sería, por ejemplo, en el siglo XIX, estaríamos hablando de un patriotismo constitucional producto de la efervescencia de la Constitución gaditana del 19 de marzo de 1812. Y en el siglo XX, todo esto trasunta a tenor, por ejemplo, ¿no?, de lo que se conoce con el nombre de sentimiento constitucional. De sentimiento constitucional. Pero hay que tener en cuenta que América Latina tiene jueces constitucionales desde mediados del siglo XIX. Y lo voy a demostrar. Y me voy a apoyar en Brewer Carías, el modelo Colombo venezolano. Era un modelo que se llevaba a caballo en Venezuela y Colombia, en donde la labor la desarrollaba el Poder Judicial. Por eso que no le falta razón a más de un estudioso decir de que la primera jurisdicción constitucional en el mundo fue en el modelo Colombo venezolano, antes que el modelo difuso y concentrado, o mejor dicho, más que difuso, concentrado. ¿Por qué? Porque ahí había un nomen juris, procesalmente hablando, que se llamaba acción de inexequibilidad. Hoy en día sería un proceso de inconstitucionalidad que derogaba las leyes que tenían vicios o tufíos de constitucionalidad, de inconstitucionalidad. Hay que tener a la Constitución como una carta de navegación, porque esa es la mira.
es el hoja de ruta. Y a partir de ahí, el juez constitucional tiene un núcleo duro, tiene un buque insignia, y apoyado también, pues, en su Código Procesal Constitucional. Pero se presenta otro tema para entender la labor que cumple el juez constitucional. Algunos autores, especialmente siguiendo a la doctrina italiana, más que constitucionalistas, el nombre lo dice todo, filósofo del derecho, y esto se deja notar, por ejemplo, también en España, han hablado de lo que es el neoconstitucionalismo. Neo, ¿sí? Un neologismo nuevo. Yo creo que el neoconstitucionalismo es el constitucionalismo del siglo XVIII. Lo que pasa es que se ha moldeado con otros aspectos nucleares y por lo tanto, pues, esa corriente que, con el mayor respeto que la cultivan algunos autores, no es sino la reafirmación de la parte dogmática de la Constitución. Porque un neoconstitucionalismo yo dudo que calce dentro del control del poder o liquida en términos operativos y en términos prácticos. Y ahí justamente algunos autores mencionan, por ejemplo, a Gustavo Zagrebelsky, que curiosamente él dio el toque del clarín, porque en realidad, miren lo que dice Gustavo Zagrebelsky con relación al tema del juez constitucional en el siglo XXI. Es comprometedor a tal extremo que el tiempo que vivimos hace nuevos cuestionamientos a la justicia, mejor dicho, a la jurisdicción constitucional. Crítica de las normas constitucionales indeterminadas. 1 y 2, reducción de vicio de inconstitucionalidad material o vicio formal. Creo que, y aquí quiero rescatar, para no excederme en el tiempo, quiero rescatar al tema de las normas constitucionales indeterminadas. Por supuesto, y ahí están los poderes absolutos del juez de la constitucionalidad o del juez constitucional. Conceptos jurídicos abiertos. Ya lo decía Lucas Verdú, y tiene un hermoso libro, El recordado método salmantino, acerca de lo que es justamente la constitución abierta y sus enemigos. Y esto es lo que hay que tener en cuenta siempre presente, porque si la constitución fuera cerrada, por más genio que sea un juez constitucional, por más que quiera ser jurisdictio o jurisdictione, si el sistema de fuentes es cerrado, no puede. Hoy en día todo esto trasunta, va a ir terminando, dentro de lo que es el derecho constitucional jurisprudencial o el derecho constitucional jurisdiccionalizado. Por lo tanto, nosotros creemos de que una magistratura constitucional, siguiendo a Néstor Pedro Sagüez, conocedor del tema, autoridad en la materia, tiene que girar en función de un cambio, de una legitimación, de una convivencia y de una supremacía. Y ahí está el reto en América Latina, porque andando el tiempo, las salas constitucionales, por ejemplo, la que está en Costa Rica desde 1989, la cuarta sala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Paraguay, en Venezuela, evidentemente que andando el tiempo se van a convertir en cortes o tribunales constitucionales. Botón de muestra, el tiempo juez de jueces. La sala constitucional colombiana a partir de la reforma Chandía de 1969, hoy en día tiene la Corte Constitucional. Pero hay salas en América Latina que también tienen procesos constitucionales y por lo tanto también ahí tenemos dentro de lo que vendría a ser el control que ellos desarrollan, difuso, concentrado, tienen ¿qué cosa? Tienen la función creadora y tienen la función hermenéutica tal cual de un juez de la constitucionalidad. En consecuencia, termino diciendo lo siguiente, hay un tránsito legal a un tránsito constitucional. Hay un juez legal que seguirá siendo Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, sin obviar y sin dejar de lado la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que son los jueces ordinarios. Y a renglón seguido hay un juez constitucional. Una última conclusión que no lo voy a encontrar en ningún sitio, en el mercado comparado. Los jueces ordinarios en el Perú, cuando ven procesos constitucionales, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, se convierten en jueces constitucionales. Y la última palabra, como es en casi todo el globo terráqueo, con el control concentrado, aun cuando en el caso peruano le cupe una labor
a modo de complemento, que es el difuso, es el Tribunal Constitucional, en donde llegan habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. El trámite procedimental es otra cosa. En esa línea directriz, entonces, nosotros entendemos de que un juez constitucional es un juez creador. Un juez constitucional es independiente. Un juez constitucional gira sobre la base de que tiene de por medio también límites. Ya lo demostró el maestro Jorge Carpizo en un libro que publicó en Perú. Los límites del Tribunal Constitucional. Porque por más poderes absolutos que tenga, cuidado. Hay que evitar lo que dijo Jacques Lambert, una vez más. No caer en el gobierno de los jueces. Y finalmente, el mensaje de Kelsen. Hay que judicializar la política frente a lo que decía Smith en esa celebérrima polémica de los 30 del siglo que se ha ido, cuando Smith decía de que hay que politizar la justicia. Pero no se puede hacer, porque cuando la justicia, sin caer en hipérbole, hay que decirlo una vez más, porque sí, la política, mejor dicho, cuando ingresa al santuario del derecho, la justicia te tiene que ir por la ventana. Y eso hay que evitarlo. Y entonces ahí está el reto que le ocupe desarrollar a los jueces constitucionales, jueces creadores, jueces argumentativos y jueces con experiencia, porque la magistratura es un tema de años. Por más que un juez tenga maestría, tenga doctorado y no ha vivido el ejercicio de la profesión, ese juez no va a ver bien los ángulos visuales. Así de simple. La magistratura, en términos generales, es experiencia. La judicatura es experiencia. Y andando el tiempo tendrá que aprender. Porque por más que tenga la biblioteca de Babilonia o de Harvard detrás suyo, no va a poder resolver. Porque estos son temas netamente de criterio y de sentido común. Y ese es el juez que yo entiendo de la perspectiva o del pelaje constitucional. El juez de la constitucionalidad. Muchas gracias por su paciencia.